El escenario donde no hay propiedad horizontal. Por tanto, somos unos condóminos de algo en común y ese algo en común es el edificio. Este edificio nos va a originar una serie de cuestiones que son los activos, nuestro título, tenemos propiedad, tenemos obligaciones, tenemos derechos. Y como consecuencia de eso tenemos una derivación de responsabilidad civil. Vamos a entender responsabilidad civil por aquella que es el pago o resarcimiento de los daños ocasionados. Podemos tener responsabilidad civil de dos maneras, la subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil subjetiva, aquella en el que interviene dolo, culpa, negligencia, omisión, y la objetiva es aquella en que sin intervenir nada puede tener, digamos, la misma responsabilidad. Estos dos capítulos son importantes en nuestros escenarios, que estamos hablando de bienes inmuebles con propiedades conjuntas. Somos varios propietarios de un bien inmueble y deriva la responsabilidad civil de modo y manera que si no tenemos ningún tipo de legislación especial, aplicamos la ley de propiedad horizontal. El artículo 66 del Código Civil, los bienes adquiridos constituyen un fondo común. ¿Qué nos está diciendo? Ya tenemos un fondo común que va a ser el responsable o el que va a repercutir en los daños que se originen. Artículo 86, los bienes de personas individuales colectivas se rigen por el Código Civil y otras relativas a la propiedad horizontal. Aquí nos está hablando de una interpretación analógica de la ley de propiedad horizontal en los procedimientos, en los elementos comunes de bienes inmuebles. Esta interpretación analógica de los bienes inmuebles nos va a conllevar en algún momento algunas cuestiones derivadas de responsabilidades que las podemos plantear. De todos modos, es un tema especial y la interpretación analógica, si bien es posible en el Código Civil o en el derecho civil, por decirlo así, tenemos que tener en cuenta que no deja de ser una interpretación analógica. Artículo 70, uso común de las cosas. Bueno, el uso común de las cosas nos va a conllevar a que todos tenemos que contribuir a que esas cosas tengan no alteración de su destino, no vayan contra el interés común y además no limiten derechos de nadie. Por tanto, ahí tenemos también otra limitación al derecho propietario de cada uno que implica que mi derecho acaba donde empieza el de los demás. El administrador, cuando no hay propiedad horizontal, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el representante? ¿Quién es la figura que acompaña a todos estos propietarios de la cosa común? La figura es el administrador de hecho. El administrador de hecho es aquella persona que dice, bueno, yo me hago cargo de esto, no hay ningún tipo de estatuto, no hay ningún tipo de reglamentación, pero la ley le da una figura importante que es el administrador de hecho. ¿Y el administrador de hecho qué hace? Administrar los gastos comunes, los gastos de conservación, incluso la representación que él hace. Por tanto, al administrador de hecho, el Código Civil le da una ventaja, una virtud y puede ser un inconveniente, y es que él es el responsable de todo. Entonces, los actos que haga él vinculan a todos y le vinculan vía hecho. El propietario que haga el pago de los gastos tiene derecho a ser resarcido, resto y reembolsado de los gastos proporcionales a sus cuotas. Esto es muy importante porque en el ámbito de la responsabilidad, cuando alguien se hace cargo de un conjunto de propietarios, ese cargo no es que él se va a ir con ellos, sino que tiene derecho a resarcir su gasto. Por tanto, sucedería exactamente igual en el caso de daños y perjuicios. ¿Puede haber un reglamento, una norma de conducta o no puede haber una norma de conducta? Es decir, podemos nosotros automáticamente asociarnos y poner una norma y una regla. Entonces eso sería un reglamento. ¿Puede existir un reglamento en unos propietarios de un bien común sin que exista propiedad horizontal? Por supuesto que sí. Incluso podríamos ir más lejos. Podríamos hacer, con la ley 2013, hacer una asociación de propietarios donde tengamos la defensa de nuestros elementos comunes. Y ahí generaríamos una situación de responsabilidad importante. Si tenemos personería jurídica en ese elemento común, en esos bienes comunes, la responsabilidad de personería jurídica ya nos libera a cada uno de nuestra responsabilidad personal. Si no tenemos personería jurídica, no nos revela, sino que nos hace solidarios, incluso dependiendo si la propiedad es indivisa o mancomunada, solidarios o mancomunados. ¿Puede delegarse a una persona con poderes y obligaciones administrador? Por supuesto, todos tenemos que dar.
¿Cuál es la ventaja y el inconveniente? Si tenemos propiedad horizontal, ese administrador lo legisla la ley de 1949 y el Código Civil. Si no tenemos propiedad horizontal, lo legisla el artículo 66 y 158. Y si tenemos todo y la personalidad jurídica, lo legisla la ley del 2013. Por tanto, dependiendo del estado en el que estemos, será la naturaleza jurídica que apliquemos. En este caso, estamos en el primer escenario, donde no tenemos propiedad horizontal, no tenemos personalidad jurídica y, por tanto, somos personas agrupadas con un bien común. Entonces, la regulación que a nosotros nos afecta en nuestra responsabilidad civil es exclusivamente el Código Civil. Podríamos hablar de la propiedad horizontal por analogía, pero sería el Código Civil. Ahora voy a hablar exclusivamente de la responsabilidad civil y luego en la segunda parte voy a hablar de la responsabilidad laboral dentro de los tres escenarios, ¿no? Entonces, en ese campo tenemos el edificio no es un sujeto de división. En el caso de que tengamos un edificio o un bien indiviso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar la propiedad indivisa, creando una propiedad indivisa de los elementos comunes. Y para entonces todo será común. En el caso de que el sujeto sea indiviso, no podemos hacer otra cosa que ser copropietarios en parte indivisa. Por tanto, esto hace que no pueda aplicarse la ley de propiedad horizontal, sino que se aplique el Código Civil, ¿no? En otro escenario tenemos aquellos bienes inmuebles que están sujetos a propiedad horizontal. Por lo tanto, ya vamos a tener un elemento de regularización, que es un elemento de ordenación y, por tanto, un estatus jurídico y una naturaleza jurídica distinta, que va a ser aquella de la creada en la propiedad horizontal. Esta naturaleza jurídica distinta es regida básicamente por dos instrumentos legales. El primer instrumento legal es la ley de propiedad horizontal de 1949 y el segundo instrumento legal es el Código Civil en el artículo 184 y 200 que regula la propiedad horizontal. Ciñéndonos al Código Civil, tenemos que la definición de propiedad horizontal, derechos de los propietarios, uso de las zonas comunes, expensas, reglamento, administrador, asamblea e inscripción de derechos reales. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto con la responsabilidad, que es lo que nos toca estudiar hoy. Definición de la propiedad horizontal. Bueno, lo que nos va a hacer el artículo 184 es que nos va a decir en qué consiste. Y nos va a decir en qué consiste. Y consiste en que somos propietarios de dos cosas y respondemos por dos cosas. Propietarios de los elementos exclusivos, por tanto respondemos de todas las cuestiones exclusivas que tengamos, y propietarios de los elementos comunes y respondemos civilmente de la parte proporcional de esos elementos comunes que tenemos. Por tanto, ese sería el primer criterio. Segundo criterio, derechos de los propietarios. Tengo derechos y obligaciones exclusivas y derechos y obligaciones comunes. La derivación de responsabilidad en los derechos exclusivos será exclusiva mía y la derivación de responsabilidad en los hechos comunes será común de todos. En este escenario que tenemos la ley de propiedad horizontal, nos va a decir la ley de quién son las obligaciones y las responsabilidades. Y nos va a llevar a que las responsabilidades son del condominio o de la copropiedad, bien sea de una cosa o bien sea de otra. Ya dijimos ayer que la propiedad horizontal es aplicable a habitacional, es decir, a vivienda, es aplicable a terciario, que son servicios y servicios y oficinas comerciales, es aplicable a corporativos, es aplicable a comerciantes y es aplicable a edificios singulares. La mayor singularidad de una propiedad horizontal es un cementerio. Un cementerio es una propiedad horizontal de inscripción en unidades registrales. Cada parcelita que tiene un nicho es una unidad registral independiente. Por tanto, son edificios, son instrumentos inmobiliarios o bienes inmobiliarios, que es lo que estamos hablando ahora, singulares. El uso de las zonas comunes. Bueno, el uso, habíamos dicho ayer, que tenemos que distinguir en lo que es título, uso y goce. El título es el nudo propietario y el uso y goce es el pleno propietario. El pleno propietario es aquel que suma al título el uso y el goce. Por tanto, del título, del uso y del goce se van a derivar unas responsabilidades. La responsabilidad del título será aquella que conlleva el título, que son todos los relacionados con el derecho propietario.
La responsabilidad del uso y el goce son aquellas que llevan propiamente estas atribuciones. Y por tanto, la responsabilidad civil de quien usa y goza no puede ser la misma de quien tiene el título. O si es la misma persona, coinciden todas. Pero vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Si tenemos un departamento dentro de un condominio que está alquilado, ¿el nudo propietario de qué es responsable? Es responsable de la sanidad del título, es decir, de las cargas, de las limitaciones jurídicas y de algunas limitaciones físicas. Si el inquilino de qué es responsable del uso y el goce. Por tanto, todas las acciones derivadas del uso y el goce, desgaste, rotura, etcétera, corresponden al inquilino. Esa es la diferencia que hay entre el nudo propietario del título y el uso y goce, que también nos va a llevar a la derivación de responsabilidades civiles. Por lo tanto, hablamos del uso de las zonas comunes. Expensas. ¿Qué son las expensas? Las expensas es la cuantía y el recurso económico dedicado al mantenimiento, conservación y mejora de mi bien inmueble en sus zonas comunes. Por tanto, ¿qué responsabilidad tengo yo? Si no pago las expensas, tengo la responsabilidad civil del pago, lo cual se me puede reclamar. Incluso en este capítulo especial del condominio o propiedad horizontal, las expensas por mor del Código Procesal Civil, artículo 379, apartado 5, son un título ejecutivo. Por tanto, son objeto de juicio monitorio. La responsabilidad de expensas se va a requerir y se va a ventilar en un juicio monitorio. En el bien entendido que para que esta responsabilidad sea operativa, sea funcional y tenga fundamento, las expensas es un documento que tiene un elemento formal esencial. Es decir, la expensa para ser título ejecutivo tiene elementos formales esenciales. Debe ser acordada en asamblea por reglamento, firmada por el presidente y el administrador y requerida como deuda líquida y exigible. Si no reúne esas condiciones de formalidad, no genera responsabilidad y por tanto no genera reclamación. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque hay una cierta cultura en la que dice que no se puede reclamar si no tiene personalidad jurídica, incluso algún colega me dijo que no se puede reclamar si no ha sido aceptada. No. La expensa es una responsabilidad ex lege y por tanto deviene del cumplimiento de la ley en función del título de constitución de propiedad horizontal que ayer hablamos de dónde salía. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que la razón de ser es por ley y el fundamento es formal. No hay ninguna posibilidad de que el título ejecutivo sea en sí mismo por cuestión de contenido. Es por cuestión de contenido y cuestión formal. Para que el título ejecutivo sea tal y la responsabilidad se pueda reclamar en vía civil, tenemos que tener una condición necesaria que es que sea deuda líquida y exigible. Y una condición formal es que tenga los requisitos de formalidad de estar acordada en asamblea, firmada por el presidente y por el administrador. Si no tiene condiciones necesarias y suficientes, no puede ser objeto de reclamación en título ejecutivo. Reglamento y estatuto. El reglamento y el estatuto es la norma que nosotros nos vamos a dar dentro de la propiedad horizontal. Pero, esa norma, a efectos de responsabilidades, tiene una connotación importante. Si el reglamento ha sido acordado, elevado a público, celebrado en una asamblea, pero no ha sido inscrito en derechos reales, ese reglamento no tiene fuerza erga omnes, ni tiene fuerza efecto a terceros. Tiene una vinculación interna exclusivamente. ¿Por qué nos interesa que ese reglamento esté inscrito en derechos reales o inscrito en la gobernación según el caso? Que luego veremos qué casos son cuando lleguemos a la personalidad jurídica. Porque ese reglamento no va a ser oponible a terceros si no está inscrito, por tanto no va a poder ser oponible a los visitantes, no va a ser oponible a los precaristas, no va a ser oponible a los inquilinos, salvo que se pruebe fehacientemente que lo tiene.
En el caso de que estos reglamentos hayan sido inscritos en derechos reales, tienen eficacia ante terceros y tienen posibilidad de ser título ejecutivo contra cualquiera. Por tanto, ese señor que llegó un fin de semana y en un elemento común produjo un daño, es objeto de reclamación si ese daño ha sido producido en su persona, habida cuenta de que ese reglamento le vinculaba por un mal uso. Y en todo caso, siempre vamos a poder vincular a la relación de responsabilidad civil al propietario, que es el interesado dentro de la propiedad horizontal. Así lo dice el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde dice que el propietario tiene obligación del mantenimiento y conservación a través de las expensas, y el reglamento lo desarrolla. El administrador. La figura del administrador es una figura fundamental dentro de la propiedad horizontal porque es el legitimado activa y pasivamente de la propiedad horizontal. Lo prevé el artículo 8, 14 y 15 de la Ley de Propiedad Horizontal y el 196, 197 y 198 del Código Civil. Por tanto, vamos a tener a alguien que va a ser quien se encarga de reclamar la responsabilidad civil, legitimación activa, y alguien que va a ser el que va a recepcionar la reclamación de la responsabilidad civil, legitimación pasiva. Es decir, el administrador es la figura clave dentro de la legalidad de la propiedad horizontal, en el sentido de que es el responsable y el legitimado. Acuérdense y repitamos que la legitimación viene de la acción más la capacidad. Acción es el titular y la capacidad el ejercicio del título. La acción tiene el derecho y la capacidad el ejercicio del derecho. Siguiendo en este orden de cosas, de propietarios y responsabilidades, tenemos la asamblea. La asamblea, lógicamente, es el órgano máximo de toma de decisión y, por tanto, es el órgano máximo de responsabilidades dentro del ordenamiento de propiedad horizontal. La inscripción en derechos reales es un elemento esencial, formal, que le da naturaleza jurídica tanto al nacimiento de la personalidad jurídica como, hemos dicho antes, a la fuerza jurídica ante terceros. La inscripción en el derecho real es un elemento esencial de validez porque incluso el derecho boliviano, como decíamos ayer, tiene una observación importante y es que dice que solamente es oponible a los terceros el derecho inmobiliario inscrito. Eso hablábamos ayer de que para poder perfeccionar la transferencia necesitamos la inscripción. Hablábamos ayer del concepto de validez y eficacia, que no lo vamos a repetir hoy porque ya lo comentamos. Por tanto, la inscripción en derechos reales es fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad civil y de tener en cuenta de quién somos responsables y ante quién somos responsables. Como decía, el artículo 184 nos dice el concepto, por tanto el concepto es pisos y compartimentos. Lo que nos importa a nosotros es que aquí el 184 va a dividir y a identificar las responsabilidades, va a identificar por un lado la responsabilidad personal estricta y por otro lado va a identificar la responsabilidad de los elementos comunes. El ejercicio del propietario es compatible de este tipo con la copropiedad de derechos comunes. Esto es fundamental. Nosotros cuando ingresamos a una propiedad horizontal, ya sea de lotes, de casas, de urbanizaciones, estamos ingresando con dos elementos, los exclusivos y los comunes, y por tanto respondemos activa y pasivamente con legitimación de los elementos exclusivos, nosotros exclusivamente, y de los elementos comunes con el condominio, que el condominio en este escenario que estamos trabajando, en el escenario de la propiedad horizontal, corresponde los comuneros, no la comunidad todavía porque no existen los comuneros. Acuérdense que hemos dicho que la Ley de Propiedad Horizontal no obliga a hacer personería jurídica, exclusivamente mantiene el conjunto. Y el 187 nos dice qué son las partes comunes. Bueno, hace una descripción genérica para que nosotros sepamos, cuando vamos a cualquier condominio, ya de manera general, cuáles son los elementos comunes. ¿Quién nos va a definir de verdad los elementos comunes? La escritura de propiedad horizontal con la planilla de usos y superficies va a ser inscrita y ahí vamos a tener identificados todos los elementos comunes que van a ser los que van a responder
de los daños y los que van a ser los que responsables y donde vamos a tener que ir para los daños que hagamos. Los propietarios son, lógicamente, el elemento subjetivo y los propietarios tienen sus propios bienes y la parte proporcional de los bienes comunes. Aquí estamos hablando, el artículo 186 nos determina que son los propietarios tienen el uso del piso o compartimento, usará el compartimento conforme al destino y reglamento. Bien, dos cosas importantes. Alguien no puede hacer lo que le da la gana en su casa. Tiene que hacer en su casa, en un condominio, tiene que respetar el destino. El destino significa el uso, es decir, si yo tengo un proyecto arquitectónico aprobado donde mi unidad registral es una oficina, no puedo tener una vivienda. Y si es una vivienda, no puedo tener un consultorio. Por tanto, el destino. Y aquí entra en juego algo que no toca hoy, pero que lo vamos a hacer. Entran en juego los usos. Usos compatibles o incompatibles, que son los usos habitacionales, terciarios, usos mixtos o incluso actividades que son inocuas y compatibles con el uso. El artículo 188 son los derechos propietarios. Los propietarios hemos dicho que tenían dos derechos, el exclusivo y la parte proporcional común, pero no puede perjudicar el derecho de los demás. En el caso de perjudicara, entraría en responsabilidad. El reglamento, la ley, fíjese, curiosa, ¿no? Ni siquiera exige que haya reglamento. Lógicamente, el reglamento es interesante para que nos diga cuáles son las normas y derive las responsabilidades a quien corresponda. Bueno, aquí lo que dice deber. Si nosotros vamos a pura esencia jurídica y distinguimos un deber de una obligación, es fácil entender. Un deber es una obligación. Un deber es un cumplimiento moral, un cumplimiento por convenio, por acuerdo, y una obligación es un cumplimiento coactivo. Por el deber no tiene instrumentos coactivos de cumplimiento. He aquí un hueco de la ley, pero tenemos que entender que estamos hablando de una ley de propiedad horizontal de 1949 y un Código Civil de 1975. Tenemos un diferencial de 25 años y con el Código Civil tenemos 40. Es decir, estamos hablando de una ley que regula una actuación hace más de 50 años, por tanto, estamos en una situación un poco atrasada. Esta ley debería estar actualizada y debería tener un poco la realidad de la actualidad, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. El administrador, como hemos dicho antes, es el elemento personal y es la figura de responsabilidad. Tiene la legitimación activa y pasiva y tiene un nombramiento cualificado. Es el nombramiento de 2/3 por parte de la Asamblea y además tiene unas atribuciones especiales que son todas aquellas relacionadas con la representación del condominio, así como la figura de la legitimación. Podríamos decir que el legislador ha reservado al administrador esa figura de representante legal que las sociedades comerciales y civiles tienen en la figura del representante legal. La Asamblea, como hemos dicho, es el conjunto de propietarios y el estatus jurídico de este escenario de la Ley de Propiedad Horizontal. Es el que estamos estudiando. Como referencia, tenemos que este estatus nos libera las responsabilidades desde el punto de vista del escenario en el que tenemos propiedad privada y propiedad común. ¿Qué obligaciones tenemos los propietarios? Bueno, pues el artículo 5 habla de la obligación principal que el propietario tiene, es la de contribuir al mantenimiento de los elementos comunes. Es decir, la obligación del propietario de un piso de departamento de gastos comunes sigue siempre al dominio. Fíjese que habla del dominio. El dominio en sentido estricto, es decir, en sentido de título. El goce y disfrute es distinto. Aún respecto de gastos devengados ante la adquisición, y el crédito gozará de privilegio establecido. El 1454 del Código Civil, el de la ley antigua vigente, no el del Código actual. En la actualidad, como le pongo ahí abajo, el Código Procesal Civil tiene un título ejecutivo en el 379, apartado 5.
Bueno, esta es la clave de todo el conflicto, o del mayor, mejor dicho, del mayor conflicto que hoy tenemos a nivel de responsabilidades, que es el de las expensas y la morosidad. Bueno, las expensas son una responsabilidad civil, una obligación civil, ex lege, es decir, por ley, no es porque uno quiera o por el que le venga bien, por ley. No son renunciables y en todo caso son obligados de pagar. Y por si hubiera alguna duda, el legislador le ha dado una protección especial catalogándola como título ejecutivo. Por tanto, es una situación. Y por si acaso, las expensas tienen título ejecutivo con personalidad jurídica y sin personalidad jurídica. Desde el momento en que la propiedad horizontal está inscrita por el constructor e individualizado las unidades registrales, cada unidad registral tiene la responsabilidad de contribuir al gasto de mantenimiento, artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. En la línea de responsables tenemos la responsabilidad primera de los propietarios con sus expensas y vamos a la responsabilidad del administrador con su actuación. Entonces tenemos el edificio trata administrador, es la persona natural o jurídica interesada o extraña, es decir, ¿el administrador quién puede ser? Puede ser una persona individual, puede ser una persona colectiva, puede ser una persona extraña y puede ser una persona interna. Es decir, hay una gran... el legislador deja abierto una gran horquilla de funcionamiento. Y esa horquilla nos dice lo siguiente: corresponderá al administrador el cuidado y vigilancia de los bienes y servicios comunes y la ejecución de actos urgentes de administración y conservación de los acuerdos de la Asamblea. Bueno, es decir, lo que está diciendo es que la Asamblea es la responsable máxima, pero si hay una urgencia, el administrador está capacitado. Y lo que nos interesa desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo estos días de bienes inmuebles, derecho inmobiliario y responsabilidad es la última parte del artículo 14, que dice: representará en juicio, sea como demandante o demandado, a los propietarios en las causas concernientes a la administración y conservación del edificio. Bueno, aquí es la clave, nos está diciendo que el responsable del condominio es el administrador, pero dice mucho más: legitimación activa y pasiva, es decir, puede demandar y ser demandado. Y es más, dice, puede ser demandar y demandado a terceros o los propios propietarios pueden demandarle en su servicio. La figura del administrador es clave. Para nosotros como abogados, el administrador debe tener siempre, le debemos tener siempre en la mira, o bien para ser demandado o bien para ser demandante. Es decir, si en algún momento algún condominio, alguna propiedad horizontal, ya sea de urbanizaciones, nos encarga o nos da poderes o quiere una representación procesal nuestra o un contrato de mandato de prestación de servicios, tenemos que tener en cuenta que el legitimado para esta contratación es el administrador. Y al revés, cuando demandemos a un condominio, a una urbanización, a un tema, tenemos que demandar al administrador. Ahora, dificultad. Hay una dificultad formal. ¿Cómo sabemos quién es el administrador? Porque claro, es fácil decir al administrador. Pues muy fácil. Nosotros lo que tenemos que tener es, ante una demanda, nombrar al administrador en el condominio y dirigir nuestra demanda contra el administrador que corresponda en cada caso. Hay una especie de cultura general errónea donde cuando uno llega a un condominio que tiene morosidad y le dice que si nos hacemos cargo de la recuperación de la mora o de la reclamación, dice no, pero es que firma el presidente. No, el presidente es un elemento formal. Para que el título ejecutivo sea objeto de reclamación, voy a insistir hasta la saciedad de que tiene que ser un título que tiene elementos formales esenciales de validez. Si no cumple algunos elementos formales,
este título no tiene validez. Entonces, para que sea válido, tiene que tener ese tema. En cuanto a la formalidad y en cuanto al contenido, también tiene que ser una deuda líquida, exigible y vencida. Si no es líquida, que no se dice cuánto se debe, si no es exigible, porque no corresponde, y si no está bien vencida, no puede ser. Por tanto, tenemos en nuestra responsabilidad civil, en nuestros pleitos desde el punto de vista ejecutivo, tenemos dos cuestiones a observar. Cuestión formal y cuestión material. Cuestión formal. El título requiere elementos esenciales de formalidad. A saber, hemos dicho, que esté en el reglamento por la asamblea, que esté el administrador y que esté el presidente. Y ese documento haya sido emitido de esa forma. Contenido necesario de la demanda, que sea líquida, exigible y vencida. Si no reúne esos elementos formales y esos elementos materiales, no podemos ejecutar. Eso nos va a venir bien para cuando demandemos y nos va a venir extraordinario para cuando nos demanden. Es decir, excepcional, como esto sería un procedimiento monitorio, excepcional el procedimiento porque no reúne condiciones. ¿Podría ser otro? Sí, podría ser un ordinario. Podría ser un ordinario y en ese ordinario, en la demanda, según el artículo 110, ahí podemos poner el documento que queramos. Y no tenemos elementos esenciales de formalidad ni de materialidad. Lógicamente, ya en la contestación a la demanda nos opondremos lo que sea. Pero en el bien entendido que cuando unas expensas sean reclamadas por título ejecutivo, tenemos que tener en cuenta elementos esenciales y los elementos formales. En otro orden de cosas, en estos temas de propiedad horizontal, hay algo que es muy desconocido y es una cuestión formal desde el punto de vista procesal, que yo quiero también traerla aquí al caso para que todos ustedes en este curso que estamos haciendo rápido, digamos, las expensas tienen en las responsabilidades, hay un capítulo importante. Siempre que nosotros tengamos un remate, o bien como demandante o como demandado, el artículo 416 nos dice algo interesante en relación con las expensas. Y nos dice, en las medidas previas al remate, dice, antes de ordenar el remate, la autoridad judicial requerirá certificaciones o informes sobre qué. Entre los elementos esenciales, y yo entiendo que es un elemento esencial formal, el requerimiento de un informe en el apartado B del 416 del Código Procesal Civil, dice, las deudas por expensas comunes si se tratare de un bien afectado en régimen de propiedad horizontal. Ojo, esta medida provisional yo entiendo que es un elemento esencial de validez del remate que esté planteado. Si en un momento dado somos demandados y estamos en fase de remate y en el expediente del remate no hay la medida previa de certificación del deudor, sería, entiendo yo, un elemento de impugnación del remate. En el caso de que haya sido solicitado y no conteste el administrador, tendríamos un elemento de responsabilidad por omisión del administrador, por tanto, responsabilidad civil. Y en el caso de que conteste y se adjunte al remate las deudas que tiene, entraríamos en lo que el Código Civil habla de una hipoteca legal tácita, en función de las expensas por razones de operación. Incluso en el Código Civil, que lo estoy buscando para leerle el artículo concreto de la hipoteca legal, hace una referencia clara a esta circunstancia en el artículo 1300 hipotecas legales. Vamos a ver. En el artículo 1368, en el apartado tercero dice, los de quien venden un inmueble por precio no pagado. El precio de expensa es un precio no pagado del inmueble, entonces tiene una hipoteca tácita que podíamos entender. Esto en la legislación colombiana existe tácitamente, existe expresamente, y yo hago una interpretación extensiva para que todos ustedes lo tengan y cada uno lo use en función de como quiera. Lo que sí que es cierto es que el artículo 416
es un elemento esencial de validez, perdón, un elemento formal de validez, el requerimiento de la deuda de expensa antes del remate. Si no hay requerimiento, yo entiendo que tiene un defecto de forma impugnable el remate. Yo conozco varios remates y hay muchos remates que no van con esto, pero tampoco han sido impugnados por el abogado de la parte. Por tanto, eso que hoy en la responsabilidad civil lo aprendamos sería suficiente, ¿no? Y el administrador, los actos urgentes, tiene legitimación para hacerlo de forma inmediata y, como digo, es el responsable para demandar y demandado. Esto es muy importante desde el punto de vista de responsabilidad civil, que es lo que estamos hablando esta noche. La administración y conservación de bienes serán resueltos por los propietarios reunidos en asamblea y el administrador tiene carácter ejecutivo para hacerlo, ¿no? Con declaración. Bueno, entonces ese sería el segundo escenario. Vamos al tercer escenario para trabajar las responsabilidades civiles, que es el escenario de la personería jurídica. ¿En qué consiste? Consiste en que los propietarios se han unido y han creado una personería jurídica, una asociación de propietarios, y han trasladado sus obligaciones de los elementos comunes y su patrimonio común le han trasladado a la formación de una personería jurídica. Esto se hace con la Ley 359, 19 de marzo de 2013, que está regulada en el marco constitucional, tiene los requisitos en el 6, que son requisitos que todos ustedes conocen, por razones obvias, que son escritura, estatuto, reglamento, acta de propiedad de poder notarial, representante. El estatuto tiene denominación, objeto, miembros, organización, patrimonio, régimen interior, modificaciones de estatuto, y los propietarios en asamblea deben convocar una asamblea y esta comunicación debe ser aprobada por 2/3. Vamos a entrar aquí en la responsabilidad y la validez de los actos de asamblea para la creación de personalidad jurídica. Hay un común denominador en el mundo de los condominios de que para hacer una personalidad jurídica necesitan el 51% que dice el Código Civil, y efectivamente se necesita con arreglo al Código Civil un 51% para crear una persona jurídica. Entiéndase que estamos en el escenario donde tenemos propiedad horizontal y creamos una persona jurídica para que las responsabilidades civiles que se originen dentro de todos los elementos comunes del condominio no sean de los condóminos, sino sean de la persona jurídica que vamos a crear. Hay un instrumento formal que dice la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil, que dice que exige esta mayoría y la convocatoria de una asamblea. Bueno, es muy difícil y creo que todos los que vivimos y los que conocemos profesionalmente el tema, normalmente a las asambleas de los condominios va un número ínfimo de gente o casi nadie. Hay una manera que yo estoy sosteniendo, que es la manera de convocar una asamblea válida sin que vayan, que es la siguiente. Voy a proponer un sistema de convocatoria de asamblea para liberar responsabilidades y para salir adelante. Convocamos una asamblea general en primera convocatoria solicitando a todos los propietarios que asistan a la asamblea. Lo normal es que asistan muy pocos, entonces en primer quórum no hay nada y vamos a la segunda convocatoria los que asistan. Asisten de 70 propietarios, asisten 5. Esos 5 acuerdan 4-1 el nombramiento o la constitución de personalidad jurídica, nombramiento de administrador o cualquier otra circunstancia. Esos señores, aun siendo minoría, el acta de aprobación que han tenido se lo notifican nuevamente a todos los propietarios del acta, dándole un periodo de 30 días de impugnación del acta. Si pasados 30 días no se impugnó el acta que había sido celebrado con esa pírrica mayoría de 5 personas de 70 y pasaron los plazos de impugnación dados por 30 días y nadie impugnó, yo entiendo que la asamblea ha sido ratificada tácitamente, por silencio. Es un silencio de emisión tácita de voluntad. Y por tanto, lo que se acordó en la asamblea es vinculante a los que estuvieron y a los que no estuvieron. Dentro de estos esquemas, en este escenario, tenemos más gente y más responsables. Tenemos el presidente, o sea, tenemos la asamblea, tenemos el presidente, el directorio, los directores
y el administrador. ¿Por qué digo directorio y directores? Porque el directorio es un órgano colegiado. Ese órgano colegiado tiene responsabilidades, ¿cuáles? Las de un órgano colegiado. Los directores que tienen responsabilidades personales. Todos sabemos que en un consejo, en una asamblea, en un directorio, aquella persona que hace constar su voto en contra no está vinculada por las responsabilidades que se deriven de lo que allí se acuerde. Por tanto, esa es la diferencia. Y el presidente sería el representante. Y el administrador, como hemos dicho, sería el legitimado. Por tanto, el escenario donde tenemos personalidad jurídica, la responsabilidad civil se diluye de una manera mucho más importante que en la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que la responsabilidad civil de los elementos comunes ya no son la del propietario. El propietario era, ¿se acuerdan? Era propietario de su elemento exclusivo y los comunes. Pero los comunes los ha pasado a formar una personalidad jurídica independiente, con personería y responsabilidad independiente. Por tanto, ese escenario es un escenario más favorable y es un escenario de liberación de responsabilidades de todos los propietarios que cedieron su parte de derecho para la constitución de esa propiedad. La responsabilidad de los directores. Bueno, todos conocerán a directores, incluso algunos de ustedes serán miembros del directorio, y los directores responden de sus actuaciones tanto penal, civil como administrativa. Hoy toca hablar de la civil, el próximo día, y de la laboral vamos a hablar un poco ahora, y el próximo día hablaremos de la responsabilidad penal y administrativa dentro de los condominios. Bueno, la responsabilidad civil está clara, es decir, los directores son responsables de sus actos y mancomunadamente responsables de los actos comunes. En el caso de que haya una persona jurídica, el responsable ante terceros es la persona jurídica y libera la responsabilidad de cada uno. Las responsabilidades de directores son civil, penal y administrativa. La civil, los daños que perjudica; la penal, los delitos que cometa; y la administrativa, las infracciones al Código de Urbanismo y Obras, o en este caso a las normas de procedimiento administrativo. Son las distintas claves y concesiones. El artículo 194 nos habla de los términos que no pueden ser cambiados. La jerarquía normativa a aplicar está clara desde el punto de vista de la ley 031 y todo lo que sea relacionado con la normativa hasta el Código de Urbanismo y Obras, que regula toda la responsabilidad administrativa. Nos vamos a quedar en la responsabilidad exterior para mañana y hoy vamos a retomar los temas de la responsabilidad laboral dentro de los tres escenarios. Vamos a repetir los tres escenarios con la responsabilidad laboral para que tengamos el concepto claro. Vamos a los condominios que no tienen no tienen propiedad horizontal. Bueno, ¿qué sucede con los trabajadores que tenemos en los condominios que no tienen propiedad horizontal? Los trabajadores que tenemos en los condominios que no tienen propiedad horizontal, ¿de quién dependen? Dependen de los condóminos. Por tanto, todos los condóminos son responsables de la relación laboral. La relación laboral va a implicar la contractual, va a implicar la seguridad social y va a implicar terceros, como pueden ser los transportes, etc. Hay que tener en cuenta que en la legislación laboral boliviana la responsabilidad se extiende a la responsabilidad in itinere, es decir, el traslado que va el trabajador a su casa y de su casa al trabajo también está cubierto por la responsabilidad laboral. Esta responsabilidad laboral, esta responsabilidad se extiende a la relación contractual, que son planillas, indemnizaciones, etcétera, las enfermedades y accidentes y los traslados. Entonces, en este caso tenemos este tipo de cuestiones para poderlo atacar. ¿Ok? Sigamos con la responsabilidad laboral. En la responsabilidad laboral, el cumplimiento de las normativas laborales son todas aquellas que corresponden a el planteamiento que estamos diciendo. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente, es decir, el reglamento, cuando no hay propiedad horizontal, lo único que va a hacer es decir a quién le corresponde, si tengo un reglamento, la relación concretamente, la responsabilidad directa, inmediata, pero no nos va a decir a quién corresponde la total. La total son todos responsables, solidarios con los derechos laborales. Y los derechos laborales implican la relación pecuniaria, la relación de seguridad social, incluso relaciones familiares, ¿no?
Este tema en la legislación hay una presunción de contratación, incluso esta presunción, como todos sabemos en el derecho laboral, la inversión de la carga de la prueba es importante. En este caso tenemos la inversión de la carga de la prueba en favor del trabajador. No hay mucho debate en donde no hay propiedad horizontal porque son todos responsables y todos son propietarios, son todos los propietarios, y a partir de ahí entraríamos en esa fase de situación en la que no tenemos mucha cuestión. El edificio no está dividido, por tanto responde con el patrimonio personal de todos y responde con todo el patrimonio de las indemnizaciones y de los daños que pueden. En el caso de que haya propiedad horizontal, ya cambiamos, ya hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores son del condominio, por tanto, los propietarios responden con los elementos comunes y de los elementos comunes se libera la responsabilidad. Ya no responden propiamente dicho de manera directa con sus bienes privativos, responden primero con los comunes y si no los hay con los privativos. Y en todo caso, tendrían todos que responder ante la responsabilidad laboral, bien sea de salario, bien sea de accidente o bien sea familiar, en parte proporcional ¿a qué? A sus expensas. Es decir, ya no son todos los solidarios, sino en expensas. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 5, si se acuerdan ustedes, hablaba de que el mantenimiento de gastos va en función de la proporción. Al crear un estatus jurídico distinto, la propiedad horizontal ha creado el estatus de que ya responden en proporción al bien y no por partes iguales o solidarias como era cuando no había propiedad horizontal. Y por acabar, en la relación laboral tenemos en el caso de que tenemos ya propiedad horizontal con personalidad jurídica. ¿Qué sucede? Que la personalidad jurídica asumió la responsabilidad independiente de los propietarios. Ya tienen dos personalidades jurídicas, por tanto la parte contratante es una persona colectiva llamada asociación de propietarios. Tiene su propio patrimonio, su propia responsabilidad. Y ya en este caso las responsabilidades no afectan a los bienes privativos de los propietarios. De igual manera, en los tres escenarios tendríamos al directorio, que son los responsables directos. En los tres escenarios hay directorio, en los tres escenarios hay administrador, pero la responsabilidad, dependiendo de cada escenario, es distinta la laboral por razones que hemos explicado antes. Y con esto podríamos decir que hemos visto dentro de los condominios la responsabilidad desde el punto de vista civil y laboral. Para mañana quedamos más interesante, que sería la responsabilidad penal y administrativa, y entraremos de lleno en el análisis fundamental del Código de Urbanismo y Obras y el Código Penal, donde nos hace un alegato de las responsabilidades administrativas que son muy interesantes desde el punto de vista de la derivación que eso tiene para el cumplimiento de los contratos civiles. El contrato de compraventa de un inmueble y la transferencia definitiva va unida directamente a la relación que el Código de Urbanismo y Obras, porque nos determina el Código de Urbanismo y Obras, nos va a determinar el momento del cumplimiento del contrato. Si el momento del cumplimiento tiene una contravención o una transgresión, el contrato no se cumple. Es lo que se ha dado en llamar, contratos de leyes en blanco, es decir, leyes civiles en blanco o códigos procesales en blanco, que para ser cumplidos se remiten a otro ordenamiento. Pero eso ya lo veremos mañana, y ahora abrimos con mucho gusto a todo aquel que quiera hacer algún tipo de comentario o observación a algo tan interesante como el procedimiento ejecutivo, lo que son las expensas, morosidad, responsabilidad civil y las actuaciones civiles dentro del condominio. Perfecto. Muy bien, doctor Soto. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante. El tema evidentemente es mucho más amplio. Entendemos de que pese al tiempo que tenemos no es suficiente para poder llegar a explicar lo que son las responsabilidades en el fondo en materia laboral, y bueno, pues evidentemente en materia civil es más ampuloso, ¿verdad? Todo eso en función a la constitución política del Estado, evidentemente, ¿no? Porque existe una vinculatoriedad al respecto frente al derecho de la propiedad, lo cual en diferentes momentos usted lo había bien indicado. Gracias, querido doctor. Bien, ahora le pido por favor que la pantalla, es decir, la presentación se pueda
quitar para que podamos tener un contacto con cada uno de los participantes y de esta manera realizar cada uno sus preguntas. Si en este caso tienen alguna duda también, o tal vez es posible realizar algún aporte también, todo está bienvenido. En este espacio nosotros lo denominamos en la manera de realizar preguntas y a su vez también las respuestas, ¿no? Con la finalidad de ampliar el tema desde todo punto de vista. Pueden levantar la mano desde la misma plataforma virtual, que así nos permite la opción, o a su vez también pueden escribir los textos, es decir, mensajes de texto mediante la misma plataforma de Zoom. Bien, realizada la invitación, quiero permitirme leer a continuación un mensaje, estimado doctor José María, que nos deja el colega. Nos dice lo siguiente. Se refiere principalmente al adelanto de la legítima en caso que haya varios hermanos, indica, ¿no? Y en su caso también la madre tendría que dar una parte, así lo plantea, a uno de ellos, cómo se debe de hacer y cómo registrar en derechos reales. Se refiere al tipo llamado de legítima, ¿no? Anticipo de legítima, que tenga que ver con propiedad horizontal. Bien, bueno, la legítima... A ver, para empezar, el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal prevé taxativamente que el dominio, al dominio le siguen los elementos comunes. Por tanto, todo lo que hagamos con los elementos exclusivos lo va a ir con los elementos comunes. En el caso del anticipo legítima es una figura muy especial del Código Civil boliviano y, en definitiva, técnicamente, anticipo legítima es una donación, o sea, técnicamente. Otra cuestión es que sea una donación especial porque es a un hijo o a un legitimario. La anticipación legítima tiene, no es ni más ni menos que una transmisión con el concepto del dominio. Está trasladando el dominio. Pero le está trasladando un dominio a efecto de heredero, no entramos. Es decir, incluso podía ser anticipo legítima con la figura o el instituto jurídico de la colación. Porque si el anticipo legítima no respeta las legítimas, está el instituto de colación para impugnar el anticipo legítimo. Pero eso es derecho hereditario que no toca hoy. Vamos hoy a hablar de lo que toca. Y lo que toca es que la anticipo legítima es un instrumento de traslación de dominio que cuando lo hace en una unidad registral en propiedad horizontal, traslada el dominio exclusivo y el dominio de los elementos comunes. Las dos cosas lo traslada. Y lo inscribe. De hecho, se puede inscribir en el cuerpo A de un folio real, aparece el anticipo legítimo como título. Es decir, es posible hacer el anticipo de legítima a través de un documento privado, ¿no? Para poder protocolizarlo y posteriormente inscribir esos registros en tema de propiedad horizontal. No varía nada. Pasa de que hay mucha gente a lo largo del curso que me ha estado escribiendo también en el transcurso del día y me dicen qué tratamiento tiene lo que nosotros conocemos como la propiedad privada, vale decir el inmueble que no es condominio, el inmueble que tampoco es urbanización, el inmueble que tampoco es un edificio, ¿no? Entonces no es propiedad horizontal. Tiene un trato diferente, es decir, existe un trato especial en derechos reales. Entonces esa es la pregunta que más o menos me dice, ¿no? Posiblemente la idea de propiedad horizontal hace que no llegue al fondo lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. A ver, la propiedad horizontal es simplemente un instituto jurídico regulado en el artículo 184 al 200, que es una forma de derecho propietario. Es una de las muchas que hay. La ventaja o la especificidad de la propiedad horizontal es que es un elemento que puede ser dividido jurídicamente. Entonces, lo que me plantea es otro debate. O sea, la propiedad horizontal es un producto dividido, o sea, un derecho dividido en subderechos que lo habilita y lo habilita ¿por qué? Lo dije ayer, porque hay un instrumento técnico que lo hace, que es un proyecto arquitectónico. No se puede hacer ninguna propiedad horizontal sin un proyecto arquitectónico.
Entonces, el proyecto arquitectónico o el proyecto de urbanización es el que genera el nacimiento del derecho de propiedad horizontal. Acuérdense que hablaba del artículo 200, el artículo 111 que tiene. El artículo 111 tiene derecho de superficie, o sea, subsuelo, sobresuelo y suelo. El artículo 201 nos habla de los derechos a construir y el 123 de derecho de superficie. Bueno, pues la propiedad horizontal es un instrumento legal que convierte el edificio en subedificio, en subedificio. Por eso dice que convierte el folio real madre, le convierte en folio real hija. Y si ustedes van en un momento dado, cuando se inscribe una propiedad horizontal, y ustedes sacan la madre, verán que arriba del folio real, están todas las matrículas que salen hijas. Incluso cuando se genera el derecho real, en el cuerpo A del libro, o sea, en el cuerpo A del halo dial, o del folio real, como queramos llamarlo, en el cuerpo A pone cuál es el origen del título, propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un origen del título propietario. Y normalmente es el asiento, el primer asiento. Y a partir de ahí se puede hacer. O sea, no tiene nada que ver y podemos hacer cualquier instrumento de compra-venta. Ojo, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? El artículo 201, apartado segundo, dice que el derecho a construir es un derecho real. Por tanto, hipotecable, vendible, anulable, anticresista. Incluso es el único derecho real futuro hipotecable. Correcto. Jaime Walter Alay hace la siguiente pregunta, ¿no? Y le gustaría que pueda ser contestada de dos maneras, es decir, uno, en tiempo de establecer la copropiedad o la propiedad horizontal, y dos, como propiedad privada, es decir, un inmueble individual. ¿Qué sucede en una construcción en el cual es de una planta y las mejoras que realiza el copropietario ya del piso de arriba o de abajo llega a interferir, ya sea con una ventana, ya sea con alguna otra mejora que desarrolle, que vaya a causarle un perjuicio directo, le corta la luz de repente, no le permite que haya el circulamiento de aire? Ahí nacen o se generan responsabilidades, ¿no? ¿Y de qué manera puede conseguir, en este caso, uno, por la copropiedad, y dos, en el ejemplo ya para aquellos inmuebles individuales, digamos, que no constituyan copropiedad? ¿Cómo pueden ambos o cualquiera de estos reclamar su derecho? Bien, en propiedad horizontal, si tenemos un edificio de dos plantas, un vecino arriba y otro abajo, lo más sencillo que hay, ¿no? Y el de arriba abre unas ventanas, abre unos balcones, y el de abajo no quiere que le abran porque le molestan o porque le impiden, o incluso le impide, o hace un voladizo y le quita el sol, o le quita la luz o las vistas. Bueno, pues entonces tenemos, en principio, la propiedad horizontal hace que los elementos comunes sean la cubierta, los cerramientos, el cimiento, etc. Los elementos comunes no pueden ser cambiados ni transformados si no es por unanimidad. Por tanto, el de arriba tiene que pedirle permiso al de abajo para abrir una ventana y para hacer cualquier obra o cualquier tema en sus elementos comunes. Es decir, tendría la acción de nulidad de esa acción. Y eso es una infracción urbanística y es una infracción civil. Podría incluso ir contra la servidumbre de luces, de vistas, o incluso algún tipo de limitación jurídica de otra índole, como puede ser el derecho propietario o retiros. Eso en cuanto a propiedad horizontal. Y si estamos sin propiedad horizontal, que es una casita, y otro vecino que tiene una casa y le levanta o sobre su barda o demás, tiene el Código Civil, que son las servidumbres obligatorias. La servidumbre obligatoria de vistas, de luces, de derecho de retiro, planta, edificio. Los daños y perjuicios serían en vía civil. La primera sería por vía administrativa, en el primer caso en propiedad horizontal, de anulación de la apertura de ventana o del que fuera, y la segunda sería en vía civil por derecho propietario en las limitaciones jurídicas o limitaciones físicas. Tengan en cuenta que el vecino puede hacer o una infracción jurídica o una infracción física. Una infracción jurídica, ¿cuál sería? Sería quitarle, por ejemplo, un derecho de vistas o quitarle luces. Y una infracción física sería apoyarse sobre su barda.
Los dos tienen responsabilidades, cada uno en una vía distinta. Recuérdese que la propiedad horizontal ha sido originada por un proyecto arquitectónico que está regulado por el Código de Urbanismo y Obras. Por tanto, tenemos una naturaleza jurídica de derecho administrativo y la otra de derecho civil. Son dos cuestiones distintas. A tiempo de establecer la demanda, podría ser tal vez como un llamado interdicto de daño temido u obra nueva perjudicial. Obra nueva, interdicto de obra nueva, interdicto de posesión, paralización de obra, incluso cualquiera podría ser, sí. Se aplica en Dependiendo ambos, de lo que sea. en propiedad individual como en copropiedad, cualquiera de los dos. No, en copropiedad se aplica el Código de Urbanismo y Obras. Se aplica nulidad por el Código de Urbanismo y Obras, porque yo en copropiedad no puedo abrir una ventana por una infracción urbanística de elemento común y en propiedad abajo sí puedo abrir una ventana, pero no puedo que esa ventana le interrumpa las vistas del vecino. Son dos cuestiones distintas. Perfecto. María Cecilia Maldonado Mesa realiza la siguiente pregunta. Estamos desarrollando el tema sobre las responsabilidades laborales y civiles. En ese sentido indica, en realidad la función del administrador es más activa que la del directorio, y eso lo pone entre signos de interrogación, ¿no? A tiempo de establecer las responsabilidades. Esa pregunta. Bueno, primero, el directorio no existe en la legislación boliviana de propiedad horizontal. Es un invento que se ha traído de las sociedades comerciales. Por tanto, el directorio es un nombre erróneo que implica algunos... El directorio desde el punto de vista técnico-jurídico no existe, pero por similitud se aplica. Entonces, el directorio, si tiene naturaleza jurídica de administrador, acuérdense que nos decía el artículo 14, que el administrador puede ser una persona física, una persona colectiva, individual, extranjera, o extraña. Podía ser perfectamente que el administrador que dice la ley de propiedad horizontal sea el llamado directorio y el administrador que conocemos sea un gestor del directorio. Esto es importante. La naturaleza jurídica en cada momento es importante. Si el directorio tiene la naturaleza jurídica del artículo 8, 14 y 15 de la ley de propiedad horizontal y ha sido elegido en esos términos, el jurídicamente responsable es el directorio por categoría de administrador. Y la persona que administra es un gestor del directorio, sea un mandatario. Hay un error permanente de planteamiento y ese error solamente le salvamos si conocemos el estatuto de la propiedad horizontal. Pero en todo caso esto nos va a hacer que el que domine este tema pueda impugnar permanentemente las demandas. De hecho, hay un montón de demandas de expensas que no son viables por falta de legitimación activa. Bien, a continuación, Franz Javier Castillo Ocío hace la siguiente pregunta. ¿Se puede colocar cámaras de video dentro de una vivienda compartida entre varias familias? En este caso, su pregunta va referida con una cámara vista al patio central. Entendemos que actualmente es muy común ver las cámaras de video que son puestas, pero por fuera, ¿verdad? Por ejemplo, debería de cuidarse el tema de la intimidad. ¿O cuáles serían las responsabilidades? Ya, a ver, las cámaras son un elemento de seguridad común, conjunta. Solamente pueden ponerse en los elementos comunes previo acuerdo de mayoría, yo entiendo que cualificar. En el caso en un domicilio donde viven varias gente, tendrían que estar todos de acuerdo para que en los elementos que comparten poder tener cámara. En el bien entendido que esos elementos pueden ser, si son los elementos comunes que comparten o son elementos comunes con uso exclusivo. Si fuera un elemento común con uso exclusivo, tampoco se puede poner cámara. Voy a poner un ejemplo para aclarar. Tenemos un condominio, una urbanización de lotes, ¿estamos? Y los lotes hacen casas. Hasta ahí, cada uno tiene su lote y eso es propiedad privada. Pero tenemos un condominio donde hicieron casas y a cada casa le asignaron unos terrenos. Esos terrenos es un elemento común con uso exclusivo. Por tanto, ahí no se puede poner nada. Entonces, tengamos que tener en cuenta si ese patio común es un patio común de uso exclusivo o es un patio común de título único. Si es de uso común exclusivo, tampoco se puede poner. Ahora, si es común de título y de uso, no hay problema.
En este ejemplo, ¿quién podría ser responsable, ¿no? En este caso me refiero a, a la responsabilidad tipo administrativa que debería de haber de alguien que coloque ¿Quién la puso las cámara. cámaras? Sí, El que puso las cámaras. el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Quién sería el Claro. sujeto pasivo para una posible o eventual demanda al colocar sin el permiso de todos en la cámara, no sé, en un lugar donde El pues sujeto, la... el sujeto, el sujeto pasivo en un condominio es el titular del departamento en cuestión. Y en caso de que el titular del departamento no sea porque esté en un elemento común, la empresa instaladora es la responsable subsidiaria. Perfecto. Hay una pregunta, me parece interesante. Pasa de que en muchos casos en los condominios suele haber personas que por una determinada razón llegan a transferir el inmueble, pero dejan una cantidad de expensas con una deuda impresionante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se debe de transferir al siguiente propietario y este hereda esas expensas? ¿Cómo poder corretear a la otra persona si ya no hay cómo encontrarlo? ¿Y a quién se le puede atribuir la deuda de las expensas que ha dejado el anterior propietario? Artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Las cargas siguen al dominio. El que tiene el dominio tiene la carga. Y la ley exige la diligencia del comprador. La diligencia del comprador es exigir un certificado del administrador de estar al corriente de expensas. En el caso de que él haya exigido el certificado de estar al corriente de expensas, le descuenta el precio. Y en el caso de que no haya exigido, las deudas siguen al dominio. Por tanto, el nuevo propietario es deudor de todo lo que el anterior dejó. Acuérdese de lo que le he dicho antes de la hipoteca legal. Todo lo que está de quien vende inmueble y por el precio no pagado. El precio no pagado es ese. Entonces, tenemos, primero, las deudas por expensas siguen al dominio, no siguen al individuo, sino al título. Segundo, el que entra con deuda si no ha pedido certificado es responsable. Y si ha pedido el certificado, se tiene que descontar antes. Y tercero, si las deudas son de más de 24 meses, sin requerir, han prescrito. Bien, en todo caso, la prescripción opera y si no se fijó el nuevo comprador, pues lamentablemente las cargas las hereda. Efectivamente. Y la prescripción opera en base a prescripciones como dice el Código Civil, de corto plazo. Es una prescripción de corto plazo. Es una prescripción, por si quieres saberlo, la prescripción del 1509, apartado tercero. Perfecto. Adelante, Valeria nos realiza la siguiente pregunta. Nos dice, muy buenas noches, doctor. Felicitarle por la generosa exposición. Muy interesante. Nos dice, la pregunta es, ya que los copropietarios no son responsables solidarios jurídicamente, a no ser demandados por una obligación incumplida de la copropiedad, entonces, ¿qué tipo de responsabilidades tiene? ¿De qué manera se les puede atribuir algo? ¿Ellos deberán cubrir los gastos? Entonces, la pregunta está en dos sentidos. Por cubrir los gastos y si son responsables y de qué manera. Depende del escenario que estemos. ¿De qué escenario hablamos? ¿Del primero, del segundo o del tercero? Hablamos de sin propiedad horizontal, con propiedad horizontal o con personalidad jurídica. Voy a darle la contestación en los tres escenarios y así no hay debate. En el primer escenario, claro, es la manera de... En el primer escenario, donde no tenemos personalidad jurídica, artículos 66 y 158 del Código Civil, responsables solidarios. Y puede ir contra uno y ese uno repetir contra los demás. ¿Estamos? Escenario segundo, hay propiedad horizontal, solamente puede ir contra los elementos comunes. Y todos participan en el porcentaje que tengan de participación en elementos comunes en la responsabilidad. No es responsabilidad solidaria ni igualitaria, sino proporcional. Y en el tercer espacio, que sería con personalidad jurídica, solo puede reclamar a la persona jurídica, no a los individuos. Excelente. Repetidas veces en el chat me preguntan si es posible graficar dos ejemplos posibles de responsabilidades laborales. Ejemplo posible, muy fácil. Es decir, el guarda de la puerta lleva 3 meses sin cobrar porque la empresa no le paga. Usted es el responsable subsidiario con arreglo a la Ley General del Trabajo. Otro, el jardinero fue y se accidentó y se cortó una mano.
Usted es el responsable si no tiene la empresa constructora, no tiene el SOAT, no tiene el servicio obligatorio para trabajadores de la construcción, y porque el mantenimiento lo exige, y si no, el responsable de la el laboral. Y si tiene un accidente el guarda o el vigilante en el camino y usted no lo tiene terciarizado y no tiene con la empresa esa contingencia, los accidentes in itinere también somos responsables laborales. Somos responsables de derechos laborales económicos, derechos laborales de seguridad social, familiares y in itinere. Las 4 responsabilidades se tienen. Y las responsabilidades son directas del contratista y subsidiarias del condominio. Y en el caso de que el condominio no tenga personalidad jurídica, solidarias de todos los propietarios del condominio. Perfecto, muchísimas gracias, querido doctor. Quiero convocar al doctor Denis Ariel Torres también, toda vez de que me indica que tienen también preguntas para poder interponer. Estimado doctor Denis, buenas noches. Adelante, tiene la palabra si quiere realizar consultas. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, por acá por el chat también me están avalando un poco las preguntas y una de ellas es interesante hablando del cobro de las expensas. La responsabilidad administrativa, sobre todo de un condominio, está a cargo del administrador. ¿Qué acontecería si el administrador entra con la mora anterior y se compromete a rescatarla no llevando en cuenta la prescripción? ¿Habría alguna sanción de responsabilidad contra el administrador o el directorio respecto a la mora? La pregunta está bien, pero me parece una cosa absolutamente increíble que el desconocimiento de la ley de un administrador llegue hasta el extremo de no saber cuándo prescribe la mora. Es decir, a ver, ya es que ese administrador tiene una impericia enorme, o sea, no es administrador, ese es un empírico. Es decir, vamos a ver, un administrador y cualquier abogado cuando va a hacerse cargo de un elemento, lo primero que tiene que analizar es si la deuda es exigible. La deuda no es exigible si ha prescrito, por tanto él se encarga o sea, él se compromete a cobrar algo que no es exigible. Que está por vencerse o venció y no... No, si está por vencerse es otra cosa. Es decir, pero eso bueno, entonces vamos a ver, tendríamos 2 cuestiones. La primera cuestión sería, lo no exigible es absurdo comprometerse y además incluso aunque se comprometiera sería nulo el contrato. Sería nulo porque es una obligación, o sea, no me puedo comprometer a algo que no existe. No sé si me explico. Y en el otro caso sería una obligación contractual que sería responsabilidad efectivamente de la prestación de servicios. Es decir, yo hago un servicio, yo vengo aquí a rescatar la mora a cambio, supongo a cambio de un salario, a cambio de un puesto de trabajo, etc. Sería incumplimiento del contrato y sería demandable por incumplimiento del contrato. Si es un contrato de mandato o servicio, en vía civil. Y si es de otra índole, pues laboral, si es que fuera contratado. Imagínate que le han contratado en un contrato laboral para recaudo de mora durante 7 meses. Pues ese sería un poco el tema. Pero vamos, sería completamente increíble que se comprometiera a hacer algo que ha prescrito. O sea, incluso sería nulo, o sea que tampoco... Doctor, en la misma línea me están preguntando lo siguiente. El directorio, si permitiese que la mora se acumule, en este caso, y se venza en el plazo estipulado por ley, cualquier copropietario tendría derecho a exigirle jurídicamente la responsabilidad al directorio que permitió aquella mora. Sí, artículo 15, creo que es en el artículo 15, donde dice que cualquier propietario puede demandar por una falta de omisión. La omisión del directorio origina responsabilidad civil, penal y administrativa. Y no necesariamente tiene que ser una omisión culposa, puede ser, dolosa, puede ser una omisión culposa. Incluso puede ser una omisión por mera impericia o desconocimiento, pero también es omisión. Y hay responsabilidad civil objetiva por omisión. Ok. Doctor, aquí también tengo otra pregunta, donde me dicen especialmente sobre los títulos ejecutivos como expensa, ¿no? Correcto. Mencionamos que las expensas son títulos ejecutivos. ¿Podría resaltar nuevamente los requisitos para que puedan ser ejecutables? Sí. Por favor. La expensa tiene 2 requisitos, el requisito formal y requisito material. El requisito formal es que debe ser
debe estar autorizada por la Asamblea y firmada por el presidente y por el administrador. Si el directorio es administrador, por todo el directorio. Requisito formal. Requisito material. Tiene que representar una deuda líquida, vencida y exigible. Líquida, diga, usted debe 400 pesos, no, usted debe 3 meses, no, 400 pesos. Vencida es que corresponda a periodos que ya han pasado. Y líquida es que esté cuantificada la deuda, los intereses, la mora, los gastos y todo lo que corresponde. Correcto. Dos requisitos, formal y material. Formal, repito, que sea autorizado por asamblea, firmado por el presidente administrador, quien sea el administrador formal. Requisito, o sea, líquida, vencida y exigible. Si no reúne eso, el título no es ejecutivo. Y por tanto, es excepcionable en el monitoreo. Excelente. Una última pregunta que me está llegando aquí precisamente es sobre, perdón, cuando se afecta al derecho patrimonial de cada copropietario, hablando de las estructuras principales déjeme interpretarla aquí, sobre las áreas comunes. ¿Sí? ¿Puede afectar alguna modificación al derecho propietario, la modificación que se origine sin aprobación total o de forma arbitraria por el directorio? El directorio no puede aprobar nada que afecte al derecho propietario exclusivo. El directorio puede aprobar algún tipo de mejora, modificación, mantenimiento o conservación de los elementos comunes exclusivamente. Correcto. Y si afecta al coeficiente, al FIT o al título, debe ser por unanimidad de la asamblea, no del directorio. ¿Ok? Más preguntas. Son las que redundaron más aquí por este conversatorio, por el momento. Doctor Soluco, le cedo la palabra. Doctor, muchas gracias por disipar las dudas. Nada, por favor, lo que haga falta. Aquí estamos para eso. Vamos. Gracias, doctor. Tengo acá un concepto ya que vamos avanzando respecto o frente a lo que es las expensas como un título ejecutivo. Aquí veo el artículo 379, donde nos establece claramente lo que acaba de indicar, ¿verdad? Serán pues aquellos en numeral 5 los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal. Pero bueno, no será tampoco cualquiera de estos. Tendrán que tener personería jurídica para llevarlo a título ejecutivo. ¿Por qué? O bastará solamente la reunión entre todos para que de esta manera elaboren el documento y se convierta en un título ejecutivo. Esa es la pregunta. No necesitan un notario, no necesitan nada de esto, ni tener la personería jurídica. No necesitan nada si tienen... Hay 3 escenarios. Vamos a repetir los 3 escenarios. Porque esta noche espero que todo el mundo se haya aprendido de los 3 escenarios. 3 escenarios. Primer escenario, no tenemos propiedad horizontal. Somos condóminos. ¿Los condóminos pueden reclamar las deudas? Por supuesto que sí. Artículos 66 y 158 del Código Civil. Otra cuestión distinta es qué formalidad hay que tener para que genere el título. Pueden reclamarlo. Y de hecho es título. Cuando no hay ningún documento, podríamos aplicar la analogía, pero vamos a suponer que no está. No hay problema. Vamos ahora a la propiedad horizontal. Hay 2 escenarios de propiedad horizontal, que son los que nos van a afectar. El primer escenario es cuando no tenemos personalidad jurídica. ¿Y qué nos dice el Código Civil? Perdón, la ley de propiedad horizontal en el artículo 8 dice que tenemos obligación de tener personalidad jurídica. No. ¿En el Código Civil del 184 al 200 dice que hay obligación? No. Es más, la personería jurídica afecta solo a los elementos comunes, no a los privativos. Por tanto, el título con personalidad jurídica y sin ella, el título es ejecutivo. Ejecutivo, porque la propiedad horizontal en el derecho boliviano
no tiene obligación de tener personalidad jurídica. Otra cuestión distinta, y ahí sí voy, es cómo formalizo yo el título cuando no tengo personalidad jurídica. Eso es otra cuestión distinta. Pero con el título formalizado, con los elementos esenciales formales y los elementos esenciales materiales, es título ejecutivo con y sin personalidad jurídica. Excelente. Hay un... Doctor, ahí, adelante, doctor. Disculpen la interrupción, haciendo hincapié a ese detalle, especialmente nosotros como abogados, entonces lo que bastaría para ejecutar una deuda líquida en mora vencida por expensas comunes, al amparo del artículo que citó el doctor, 379, inciso 5, ¿ya? Sí. Entonces, bastaría la intimación o cobro administrativo de parte del administrador hacia el copropietario en mora. Ni siquiera. ¿Desde cuándo para un título ejecutivo hace falta intimidad? Nunca. Usted puede ir directamente al monitorio. Otra cosa es que... Prácticamente nos vamos al monitorio con claro, el CARDES adjunto de la mora. Exactamente. Otra, no, con el CARDES no, con el título. Que no es el CARDES, ¿eh? Cuidado, con el título. El título tiene que ser emitido formal y material. El CARDES es otra cosa. CARDES es otra cosa. Usted tiene que tener un título donde ponga el artículo del reglamento donde lo autoriza, firma del administrador, firma del presidente del directorio. Cuidado, y el cuadrante de haber sido requerido de pago, haber sido vencido, pero requerido en procedimiento. El requerimiento al que me refería es la intimación. Generalmente bueno, sí, es una nota que hace de cobro la emisión del recibo. El administrador, correcto. Pero que usted no tiene luego que requerirle otra vez y otra vez y otra vez, no, simplemente, claro. O sea, haber demostrado la cobranza y la falta de pago del mismo, sí, ¿no? pero de una vez. Aparte de todos los títulos ejecutivos. Sí, eso es. Más preguntas. Bien, gracias. Quiero llegar al ejemplo cuando queremos establecer la responsabilidad civil. Frente a ello, quiero indicar, hay una piscina de la copropiedad, y el cual para el mantenimiento y para el desarrollo del mismo se ha establecido un monto económico, el cual versa por la cantidad de quienes viven en el determinado departamento, digamos así. Habrán familias de una persona, familias de 4 personas, de 6 personas. Entonces, de esta manera se ha ido dividiendo cada uno el pago de las expensas de manera mensual. Pero acá hay algo interesante y yo quiero compartir la pantalla porque me quiero quedar con esta parte del Código Civil donde nos habla sobre la distribución de gastos. El artículo 191 nos dice: los gastos necesarios para la conservación y goce de las partes comunes y para el pago de los servicios en interés común deben ser cubiertos por los copropietarios en proporción al valor de cada propiedad, salvo disposición contraria del título. Aquí voy. Entonces no había sido por la cantidad de habitantes en cada una de las habitaciones o departamentos, sino había sido por el valor del título de propiedad que tenga cada departamento. Sí. ¿Esa es la figura, doctor? Sí, la figura es que, por eso decía, en el primer escenario, si usted se da cuenta que le he puesto la lámina, pone que las partes son cuotas iguales. En el segundo escenario, propiedad horizontal, el estatuto va relacionado, no son todos cuotas iguales, es por el valor de su condominio, de su exclusivo, su metro exclusivo. Puede darse y los votos en la asamblea no se vota un hombre o una persona, sino se vota por metros cuadrados o por valor del edificio. Por tanto, son ponderaciones. No se vota porque haya 5 personas. Podría darse el caso de que en una vivienda de 400 metros cuadrados viva un señor solo y en un departamento de 2 dormitorios vivan 6 personas. Bueno, pues se paga por el título, no se paga por las personas. Acuérdese que nos decía el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal que los gastos y los servicios van con el dominio, no van con el uso y el goce. Es un concepto importante. El concepto de propiedad horizontal va unido al dominio y al título, no al uso y al goce. Por eso yo el uso y el goce le distingo. Por ejemplo, usted tiene un departamento alquilado, usted tiene que pagar la piscina independientemente de que el inquilino pague o no pague. O usted lleva durante un año sin venir porque se fue de vacaciones y no volvió, usted sigue pagando la piscina porque va inherente al título. Y además, por si acaso, ex lege,
ni siquiera voluntarios, porque lo dice la ley. Y en proporción a la superficie. En proporción, normalmente a superficie, aunque la ley dice el valor. El valor sería en el valor catastral, pero lo hacemos normalmente para ponerlo más fácil, en proporción a la superficie. Sí. Perfecto, muchas gracias. A continuación, la colega Valeria nos dice lo siguiente. ¿Se puede vivir en un condominio y ser dueño de hecho? Bueno, me gustaría que aclare un poquito la figura con a qué se refiere con dueño de hecho. Pero nos dice así, dueño de hecho, pero no de derecho. Para tener todo en regla es necesario contar con propiedad horizontal y personería jurídica. Ahí nuevamente la misma pregunta repetida. ¿Y ser así un propietario legal o de derecho? Esa es la pregunta que nos indica Valeria. A ver, el propietario de hecho, no sé qué figura es la propietario de hecho. O sea, uno es propietario... que se está refiriendo a los inquilinos, que son los propietarios de... Pero y los de sería derecho quizás se refiere a los copropietarios por título. Bueno, pero es que no hay más propietarios que los que tienen título. O sea, los que no tienen título. Además, el Código Civil boliviano es clarito. No se puede oponer ante terceros lo que no está en derecho real. Con lo cual, no hay propietario de hecho. Hay o de derecho o hay otra cosa. Detentador, poseedor, lo que fuere. Que eso ya no entramos en eso. Entonces, a ver, primero, ninguna propiedad horizontal tiene obligación legal de tener personería jurídica. Punto 1. Punto 1. Artículo 184 al 200 del Código Civil y artículo 4 y 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Segunda cuestión, ¿por qué se genera la persona jurídica? Para liberar la responsabilidad de las personas privadas. Si yo genero una persona jurídica, mi responsabilidad está limitada a mi capital. Si yo no tengo personalidad jurídica, la responsabilidad es de todo. Por tanto, no tiene nada que ver. Otra cuestión distinta es el régimen de administración. Pero legalmente yo tengo, con propiedad horizontal sin personalidad jurídica, legalidad absoluta. Y solamente puedo ser propietario y estar en regla si soy titular del dominio. Nada más. Artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Va unido al dominio. No va ni al uso, ni al goce, ni al disfrute, ni a la coti, al dominio exclusivamente. Perfecto. Yo creo que con eso ya hemos abordado bastante el tema y honestamente estoy muy conforme. Varios colegas también nos escriben de la misma manera, felicitándolo, querido doctor José María Velasco, por su impecable presentación esta noche. Y bueno, con muchas ansias, porque el día sábado, correcto, el día sábado es el tercer y último día, me preguntan por la caja de herramientas. Y me dicen de qué manera podemos seguirle al doctor. Podríamos nosotros tal vez tener la oportunidad de revisar aquellos apartados legales a los cuales hacemos referencia y bueno, participar de esta manera en el conversatorio, ¿no? Y sacar el mejor provecho, por supuesto. Claro. Para el día sábado, entonces lo vamos Perfecto. a preparar. Sí, sí, sí. En cuanto ustedes lo organizan y yo estoy disponible, además es una materia que me apasiona. O sea, Genial. Le gustó bastante a la gente el mini debate de repente que hemos hecho. Pero bueno, esa es la... Pero podemos hacer, el próximo día lo hacemos más grande. El próximo día es más interesante porque tenemos todos los incumplimientos administrativos que los incumplen todos, nos generan pleitos civiles. Todos los cumplimientos que el constructor hace con la alcaldía nos genera incumplimientos de contratos civiles, de compraventa, de arrendamientos. Entonces, son ideales. O sea, para nosotros es mejor campo. Es mucho mejor campo. Correcto. El día de hoy sorprendió. El día de hoy hemos visto eso, doctor Denis, hemos visto el día de hoy eso, ¿no? Temas de responsabilidad civil y temas de responsabilidad laboral. Laboral. El sábado va a estar muy interesante porque vamos a entrar a la parte administrativa, a penal, ¿no? Y penal. Correcto. Y alguna responsabilidad que me esté faltando serían todas, ¿no? Sí, están todas. Dime. Perfecto. En la responsabilidad penal me voy a lucir. Ahí vamos a preguntar bastante. Bueno, no conviene criminalizar las relaciones comerciales. No. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Denis, ¿quería preguntar algo finalmente, Denis? No, era acotando a lo que dijo el doctor, ¿no? La verdad que aquí muchos de los que me han preguntado se quedaron sorprendidos sobre la responsabilidad laboral especialmente, ¿no? Claro, porque, claro, es gravísima. Aquí la realidad es que muchos contratan a los administradores, ellos subcontratan a su personal, pero nunca los administradores tienen nada conforme a las leyes. Entonces, claro.
ahí la responsabilidad nace, bueno. Si hay mucho interés, podemos hacer una exclusiva laboral, porque es de mucho interés la nueva incorporación de Bolivia al Convenio de Viena y el desarrollo de la nueva ley de seguridad e higiene con la contratación laboral. Correcto. Es interesantísimo, ¿entiendes? Y en los condominios, por ejemplo, afecta toda la ley 545 de mantenimiento y los seguros de la construcción. Es fundamental, es interesante. Es fundamental. ¿Ok? Bueno, pues si no hay nada más, hasta el sábado. Gracias a todos los asistentes, a los organizadores, muy agradecidos, y todo lo que necesiten. Y la caja de herramientas, doctor Soruco, habilítela y haremos lo que corresponda. Correcto. Denis, un abrazo, gracias a todos. Muy Un amable. abrazo, doctor, gusto en saludarlo, doctor Soruco. Hasta el sábado. Colega. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un verdadero placer con todos. Chao, chao. Hasta el sábado. Hasta luego.